Te doy gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos en esta tarde, gloria al Señor una vez más, un viernes como este, gloria a Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar esta enseñanza, gloria al Señor, que traemos y creemos que Dios va a hablar a nuestras vidas, va a hablar a nuestros corazones. Nuestro texto es 1 Corintios en el capítulo 10, versículo 12. Vamos a hablar un tema, amén, que ciertamente no deja de ser interesante, aunque ya muy conocido por muchos, en cuanto a estar firmes. Yo le puse así de esta manera, con signos de interrogación y admiración a la misma vez. ¿Piensas estar firme? Entonces no caigas. Antes de empezar este mensaje, de meternos de lleno a este mensaje, ahorita vamos a leer nuestro texto. Vamos a hablar a manera de introducción un poco acerca de la comunidad cristiana que había en los tiempos del apóstol Pablo en Corinto. Según los comentaristas, existía un grupo de cristianos en Corinto que por sus conocimientos habían logrado ellos una comprensión más amplia del Evangelio. El punto es que esto había provocado en ellos un exceso de confianza que los hacía cometer errores. Ahorita le voy a explicar el porqué, la razón. Ellos se creían, amén, que ya podían meterse, por decirlo así, a la cueva del oso y no iba a pasar nada. Creían ellos que se podían meter a cualquier lugar de pecado y no iba a suceder nada en ellos porque ellos ya tenían un conocimiento acerca de Dios. Por ejemplo, para ellos estaba claro que los ídolos no eran nada. Así que dentro del entendimiento de ellos pensaban que lo que se ofrecía a los ídolos no podía causarle a ellos ningún daño, puesto que ellos tenían el conocimiento que los ídolos no eran nada. Por ejemplo, se me viene a mi memoria un amigo de la infancia, de la adolescencia. A él le apodábamos el gringo. Un día el gringo nos llega con la sorpresa de que se hizo cristiano. Recuerdo como nuestra costumbre siempre antes de llegar al río era llegar a la iglesia católica y darnos una persinada para que no nos pasara nada. En esa ocasión, él llegó en el momento que yo y mis amigos estábamos ahí persinándonos y nos llegó diciendo que lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal. ¿Para qué nos inclinamos ante esos ídolos? Vean, están muertos. Y empieza ellos a blasfemar, a echarles del 10 de mayo a los ídolos. Se suponía que era cristiano. Él ya tenía el conocimiento, pues, de que ese ídolo que estaba ahí era simplemente un pedazo de yeso, de madera. Eso era todo. Y con ese conocimiento, él empieza a echarles malas palabras a esos ídolos. Obviamente que a nosotros nos cayó mal pensando por qué estaba blasfemando en contra de la Virgencita, en contra del santo fulano de tal. Era obvio, ahora con este entendimiento que yo tengo, era obvio que él no era cristiano. ¿Por qué? Porque pues, los cristianos no decimos malas palabras.
Hay otro ejemplo que tengo para usted. Ahí ya era yo un cristiano. Había un personaje que nos encontramos en una guerrilla. En esos años nos juntamos cristianos de Mochis y cristianos de Nogales en guerrillas. Y recuerdo que nos llamó mucho la atención la manera como él oraba. Él daba un aplauso y se ponía a cantar una alabanza. Y esa era su oración. Así era como él oraba. Así era como él se ponía en oración. Y eso nos llamó la atención de él. El punto es que un día nos llega la noticia de que se mete a una iglesia católica en Nogales, Arizona, y se pone a quebrar ídolos. Obviamente que fue a la cárcel. El punto es cierto, ¿no? Los ídolos no hacen nada, pero no puedes hacer eso, nomás porque tienes el conocimiento de que eso no tiene vida, que es un simple pedazo de cemento, de yeso, pero no puedes hacer eso. El punto con los cristianos de Corinto, con permiso, es que el conocimiento que ellos tenían también los alocó. Ellos empezaron a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Repito, no tienen vida, está bien, es cierto. Pero ellos no consideraron en este caso al débil en la fe, al nuevo converso. Por esa causa ellos hicieron tropezar a muchos. Participaban en fiestas paganas porque decían ellos, son mentiras eso, pero vamos a divertirnos. Estaban esas fiestas paganas acompañadas de borracheras, de actos lujuriosos. El caso es que estos cristianos se exponían a caer en ellos. El apóstol Pablo les advierte que su exceso de confianza les puede costar su fe. Les pone de ejemplo al pueblo de Israel que a pesar de haber gozado de grandes bendiciones y del conocimiento de Dios, cayeron en pecados parecidos a los que se practicaban en Corinto. Por eso es muy importante esto, hermano. Espero que esté escuchando usted bien. Es importante ser un buen vigilante de nuestra salvación. Ser un buen vigilante de estar llevando a cabo un buen cristianismo, no solo en conocimiento. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En el libro de Lucas, en el capítulo 21, versículo 19, dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y el apóstol Pablo, también en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea que no podemos agarrar nuestra libertad en Cristo como un libertinaje, que porque tenemos un conocimiento de las cosas, pensamos que no nos pueden caer mal. Por ejemplo, vamos a ver nuestro primer punto. ¿Cuántos están escuchando? Hago un señalamiento, gloria a Dios. Primer punto, la vigilancia de nuestra vida. El versículo 12 de nuestro texto en 1 Corintios 10, 12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Fíjese bien, el que piense estar firme. Muchos se vanaglorean
de su propia vida y agarran la actitud del publicano diciendo te doy gracias porque no soy como ese. Y se empiezan a jactar de los años que tienen y nunca han resbalado, nunca han pecado, nunca han pensado mal, han tenido malas actitudes, han llevado una vida cristiana perfecta y se jactan de ello y critican a los que han reconocido sus errores. Por eso el apóstol Pablo le dice a estos cristianos de Corinto, si piensas estar firme, no te metas en problemas, no vayas a esas fiestas paganas, no hables mal del débil en la fe que cayó, que resbaló. Si piensas estar firme, mire que no caiga. Escuché a un predicador muy famoso decir que la salvación no se pierde. Yo no sé si usted está de acuerdo con eso, pero yo no puedo creer que Judas Iscariote se haya salvado. Así que no entiendo yo por qué este predicador tan famoso, donde lo miran a él, miles y miles y miles de personas, veo en su página de YouTube que tiene cientos y cientos de seguidores en muchas partes. Él enseña que la salvación es para siempre, que no se puede perder después de haber experimentado a Cristo. Hermanos, una mentira del diablo. Yo creo que se puede perder si no se toman las decisiones correctas. Juan, en el capítulo 5, versículo 24, dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay dos cosas aquí, el que oye y el que cree. El que oye y el que cree. Amén, es importante porque si crees, entonces sabes oír. Pero si no oyes, pues entonces, ¿cómo vas a creer? Muchas veces podemos estar sentados en nuestra iglesia, amén, pero ahora sí que con nuestra mente en otro planeta y no escuchamos el mensaje. Recuerdo una vez que vino el pastor Ari Aragón aquí a Nogales, se me grabó mucho esa frase que él decía cada rato. Se lo voy a decir en inglés, ahí luego se lo traduzco. Él decía cada rato en su mensaje, "Can you hear me?" Algo así. "Can you hear me?" O sea, ¿me estás escuchando? Cada rato lo decía. ¿Me estás escuchando? ¿Cómo vamos a ser buenos vigilantes de nuestras vidas si no vamos a escuchar? Si no vamos a ser buenos oidores y hacedores de la palabra. O sea, no nos podemos pasar la vida, amén, diciendo tengo 40 años de cristiano como si estuviéramos en el bote. No, se tiene que ver resultados de las decisiones que se toman mediante vivimos para el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En una ocasión, amén, he tenido yo estas experiencias. La última iglesia que estuve pastoreando fue en Ciudad Obregón. De repente, usted sabe, es una iglesia con muchos jóvenes. En ocasiones, ellas o ellos quieren ir a fiestas. Algunas de las excusas que me ponían era que nada más iban a estar en la fiesta porque es muy amiga o muy amigo de ellos y de ellas. No voy a bailar ni voy a tomar. Pero al final de cuentas, no daban un buen testimonio como hijos y como hijas de Dios al hacer esas cosas. O sea, no puedes hacer eso.
No puedes jugar con el pecado de esa manera, porque puedes caer. Hay muchas cosas en las cuales debemos de tener mucho cuidado, sin caer en los excesos de confianza en que cayeron los corintios. Hermano, podemos llegar a conocer y manejar a la perfección toda la doctrina de la salvación y creer que somos inmunes. Creer que somos inmunes sin darnos cuenta de lo alejado que estamos de la voluntad de Dios. El exceso de confianza, el mal uso de la libertad cristiana pueden exponernos demasiado a la tentación y hacernos partícipes de terribles pecados. Fíjese bien, a pesar de todos los pactos que el Señor estableció con Israel, no pasó en alto su desobediencia. Romanos 11:20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Como cristianos, debemos vigilar constantemente nuestra vida para asegurarnos que nos encontramos en el verdadero camino de la fe. Nuestro texto, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a ver nuestro segundo punto, resistiendo a la tentación. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quiero leerles esta ilustración. Según el comentarista, aquí aparece una palabra que en el idioma griego, fíjese bien, escuche, puede tener dos significados diferentes dependiendo de la aplicación. La palabra es peirasmos. Aquí se traduce como tentación, pero también puede ser traducida como prueba. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cualquiera de las dos palabras es correcta. Se me viene a mi memoria Job. Job fue tentado y probado para blasfemar en contra de Dios. Él fue tentado para eso. Pero al final sabemos que Job salió con la victoria y fue bendecido al doble. Generalmente, hermano, el objetivo de las pruebas es ayudarnos a formar un carácter y aprender a depender de Dios. ¿Por qué? Porque también Él nos prepara para un futuro brillante. No sé si usted ha soñado o ha delirado que de repente está en la ciudad celestial. Oh, hermano, yo me he llevado pensando en la ciudad celestial. ¡Qué tremendo! Vale la pena, gloria a Dios. Aleluya. Todo lo que puede pasar uno aquí para que al final allá estemos en la ciudad celestial. El diablo, hermano, en este caso, usa las tentaciones y las pruebas para destruirnos, para que perdamos nuestro destino en Dios. El apóstol Pablo nos alienta a no dejarnos seducir por la tentación y nos dice que la fidelidad de Dios nos ayuda a soportar y escapar de ella. Dice él, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que casi nos dice el apóstol Pablo, pero fiel es Dios, que Él pelea por nosotros. Nosotros tenemos que sacar espadas. No tenemos que ponernos en defensa. Es Dios. Él es fiel. Acuérdense, mientras uno es infiel, Él permanece fiel. Esto es lo que debemos entender. La tentación, la prueba son inevitables,
pero también son la oportunidad de honrar al Señor cada vez que pasemos por ella. Fíjese bien, tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés decidió no gozar, o sea, no ceder a gozar de los privilegios de ser el nieto de Faraón y decidió mejor someterse a las pruebas junto con Israel. O sea, tremenda la decisión que hace Moisés. Por eso él está dentro del salón de la fama de los héroes, dice Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. La tentación siempre tratará de alejarnos de Dios, pero la prueba nos aprobará delante de su presencia. Aunque en el versículo 13 el Señor pues nos proporciona salidas que podamos usar para no caer en esa tentación. Debemos evitar la tentación cuanto nos sea posible. ¿Para qué se mete a esas fiestas paganas? ¿Para qué se mete a esos lugares donde sabe usted que no es de cristianos? Tiene que evitar eso. Proverbios 4, 14, 15 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Los hermanos maduros de Corinto, que iban a esas fiestas paganas, que según ellos no les podía pasar nada por su madurez, entre paréntesis, terminaban ellos participando, comiendo de los sacrificados a los ídolos y participando de sus borracheras y fornicaciones. Tengo esta otra ilustración. Le decía, la mayoría de estas experiencias las tuve en la iglesia de Obregón, que es la última iglesia que pastoreé. En Obregón, cada año se hacen unas fiestas que tienen el nombre de Expo, la Expo. Yo me daba cuenta que en esos días la asistencia de la iglesia bajaba un poco, principalmente de jóvenes. Empecé a tratar ese punto y era obvio. Empecé a tener desacuerdos tanto en jóvenes como aún en los papás de los jóvenes. Todo esto llegó al punto de que se empezaron a meter a un antro y se ponían ahí, porque ahí tocaban rock and roll, todavía está ese antro ahí, o sea, tocaban música de los 70s. De alguna manera u otra, se empezó a tomar el control de todo eso y cuando pensé que ya estaba controlado, llegó una jovencita a pedirme permiso para ir a esa fiesta de la Expo. Obvio que le dije que no podía yo darle permiso, pero se fue. Hasta la fecha no ha regresado, hermano. Esa noche se fue con el novio. Ese era el plan. Me decían que era muy exagerado, religioso. Pero esas eran las cosas que pasaban. Otra de las cosas que Pablo le decía a los corintios: huyan de la fornicación. Primera de Corintios 6:18, huid de la fornicación. Primera de Corintios 10:14, huid de la idolatría. A Timoteo, su hijo amado, le dijo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En 2 de Timoteo 2:22 también le dice: huye de las pasiones juveniles. Piensas estar firme, está bien, ten cuidado, toma en cuenta estos consejos, porque si piensas estar firme, mire que no caiga. Toma los cuidados necesarios y guarda una actitud de oración constante. De ninguna manera le debemos de dar una oportunidad al diablo, sabiendo pues que anda como león rugiente y se viste de muchas maneras para atraer nuestra atención. David escribió en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor Jesús dijo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Piensas estar firme, no caigas. El Señor Jesucristo dijo:
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tercer punto, ya para concluir, ten cuidado, piensas estar firme, no caigas. Jesús nos hizo libres de muchos malos hábitos, de lujuria, de fornicación e inmoralidad, drogas, etcétera, etcétera. Con los de Corinto no era la excepción. Por eso Pablo trae esta exhortación en 1 Corintios 9:24 diciéndoles, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Según el comentarista, el apóstol Pablo está diciendo, tengo que correr esta carrera de la fe con determinación. No puedo permitir que nada me descalifique. Por lo tanto, si quiero terminar esta carrera a la gloria, tengo que poner mi carne bajo sometimiento. Tengo que tener dominio sobre ella. Reconozcamos, hermano, nuestra vulnerabilidad. O sea, que estemos conscientes de que también en un buen momento podemos caer. Es obvio que no nos las vamos a llevar pensando en esto. Pero por algo el apóstol Pablo dijo, ¿piensas estar firme? Asegúrate de no caer. Los cristianos necesitamos estar en guardia. No podemos caer en la ignorancia en cuanto a las estrategias del enemigo, porque se puede aprovechar de nuestras debilidades. No seamos negligentes en cuanto a nuestra manera de pensar. Tengamos cuidado. Conclusión. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tenemos que reconocer nuestra vulnerabilidad en cuanto al pecado. Alguien dijo, en tu trabajo eres una cosa y en la casa eres otra. Frase popular, pero muchas veces tiene una gran verdad. La gente de Corinto jugaba la parte y esa fue la razón por la que fue reprendido por Pablo. Tengamos cuidado en no caer con esa actitud. Fíjese bien, en una ocasión, después de un gran evangelismo, hubo una guerrilla en la iglesia donde estábamos nosotros, nos estaban visitando. En ese se acabó la guerrilla, se acabó el evangelismo. Me fui al centro a tomar el camión para irme a mi colonia. Sorpresa, veo yo a un hermano que venía en esa guerrilla recargado en la pared, ahí en el centro de la ciudad, fumándose un cigarro, cuando lo había visto antes, dando su testimonio. Hermano, tenemos que tener cuidado. Es obvio que él ya tiene muchos años retirado del movimiento de Dios, pero no podemos caer en juicio juzgando a otras personas. No podemos en juicio hacerles un juicio a las gentes. Más bien tenemos que pensar que si yo pienso estar firme, tengo que ver en que no debo de caer, hermano. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado y saber que estamos pisando terreno peligroso porque estamos en terreno del enemigo. Todavía no estamos en la ciudad celestial. Estamos en terreno del enemigo. Así que tenemos que tener cuidado con eso y seguir firmes hacia adelante, viendo hacia adelante, sabiendo que ya vuestro galardón está cerca. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Es todo lo que tengo este mensaje. Se va a estar pasando también en YouTube. Fue grabado, gloria a Dios, para que se meta usted poniéndole evangelista Walter Ruiz. Amén. Y puede usted compartirlo con las demás personas y ponerle like y suscribirse al canal. Gloria a Dios. Y verá que un día vamos a estar predicando directamente en YouTube.